el tridente que abre los juegos del periodismo independiente en la 94.5. USAT, la radio de un mundo que cambia. Oye, nos vamos de inmediato con Juan Jacobo Tancara Chambe. ¿Quién es? Bueno, un escritor chileno, aymara, con quien queremos conversar esta mañana para demostrar, ¿verdad?, que hay distintas universos, ¿no es cierto?, para conversar también. El otro día estuvimos conversando sobre Wallmapu y su historia. Bueno, con Juan Jacobo queremos conversar hoy de la cultura aymara. Juan Jacobo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Aski Uruquipan, Gilatanaka, Cuyacanaka, Kamisaki. Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas, decimos en Aymara, ¿no? Y gracias por la Qué lindo. invitación, muy amables. Pues sí, soy Juan Jacobo Tancara del norte de Chile, extremo norte, lo que se conoce como la provincia de Parinacota. Mi familia es de un pequeño pueblo que se llama Caquena. Es realmente un placer estar aquí. ¿Y Caquena, dónde está específicamente, Juan Jacobo? Cuéntanos. En la provincia de Parinacota, más de 4.000 metros sobre el... Perfecto, hacia la cordillera. Sí, hacia la cordillera, el tripartito es, digamos, el último rinconcito ahí del mapa de Chile, cerca de Bisbiri. Claro, qué interesante. En el mapa ven un pequeño rinconcito ahí que colinda con Bolivia y con Perú. Ahí está Bisbiri y antes está Caquena. Somos del extremo norte prácticamente. Claro. De hecho, es como justo ahí entre tres. Me encanta además esa parte tripartita cuando uno ve los carteles que dicen hacia allá Perú, hacia allá Bolivia y uno está en Arica y aparecen esos carteles. Es como una sensación distinta, de más colectiva. No sé, Juan Jacobo, porque finalmente la cultura aymara no está solo en territorio que hoy se conoce como Chile, sino en un territorio que es compartido por peruanos y bolivianos, y quienes viven en esos lugares lo sienten como no tienen estos límites que nos ponemos nosotros los chilenos, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de los aymar, cerca de 2 millones, están en Bolivia. Hay unos tantos miles en Puno, en el norte de Chile, en Argentina, bueno, los principales países, ¿no?, donde están los aymaras. De hecho, nosotros tenemos familiares en Bolivia, en Perú, y son zonas que históricamente hemos transitado, ¿no?, hasta que antes de los estados nacionales, bueno, como se sabe, y bueno, luego de los estados nacionales hemos tenido que asumir alguna nacionalidad, pero nuestras familias están divididas. Yo tengo familias en Perú, en Bolivia. De hecho, he vivido en Bolivia, he vivido en Perú también en los últimos años. Para nosotros eso no es ninguna novedad ni nada extraordinario. Nosotros históricamente, ancestralmente nos hemos movilizado por todos esos territorios. Exacto. En el caso de Bolivia hay un reconocimiento de la plurinacionalidad. Al final los pueblos indígenas son mayoría en Bolivia y han logrado una presencia no solamente en la cultura nacional, sino también en reconocimiento desde el Estado, muy importante. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque al final el pueblo aymara en Chile tiene mucho más de ser minoría y han sido excluidos de mucho. Y como escritor, como escribiendo desde esa posición, ¿ha sido difícil sacar el mensaje para afuera? Bueno, sí, de hecho en Bolivia los pueblos indígenas son el 60%, se reconocen como indígenas de diferentes pueblos, no son bastantes, no más de 30 idiomas son reconocidos por la Constitución del Estado plurinacional. Y ha sido una lucha incesante, constante, ¿no?, porque también, a pesar de ser mayoría, una pequeña minoría migrante europea, por decirlo así, ha tenido el control del país, ¿no?, y se experimentaba mucho racismo también. Entonces eso ha cambiado desde 2005 con la elección de Evo Morales. Existen grandes transformaciones, que por supuesto faltan, pero es diferente Bolivia, ¿no? Yo viví en un tiempo donde había mucha discriminación todavía contra los pueblos indígenas, y el mismo aymara incluso se hacía violencia simbólica, ¿no?, para poder subsistir en esa sociedad. También como pasa con los aymaras chilenos, de tal manera que eran pueblos muy postergados, no reconocidos, y ha sido una lucha, ¿no? Y bueno, la lucha aymara es histórica, ¿no?, con todos los cercos a la paz de Tupac Katari, en fin. Entonces es una lucha histórica. Hay un gran líder, yo digo tenemos, porque nosotros también lo reconocemos así, a Felipe Quispe, que lamentablemente murió el año pasado, que es un referente, ¿no?, dentro de la política aymara. Tenemos también a un filósofo aymara que se llama Fausto Reinaga, quien ha inspirado también al movimiento del socialismo en cierta manera, en gran parte, digamos, ¿no?,
para su política a favor de los pueblos originarios. Entonces, esto ha sido producto de luchas insistentes. Claro, después de la guerra del Chaco en 1936, participó el indígena en Bolivia y se le empezó a reconocer más, pero más con la categoría de campesino, todavía no como una identidad étnica, ¿no? Esto ha sido un proceso también de construcción. Y luego, pero esto, hay una deuda histórica muy grande que bueno, que de alguna manera se salda a partir del año 2005, pero viene de mucho más atrás, ¿no? Con 20 años de las últimas 2 décadas del modelo neoliberal, y después del 2000 viene la guerra del agua, la guerra del gas, y grandes movimientos, muertes, levantamientos populares, y represiones, y lo que logra finalmente desembocar en la elección de Evo Morales. Después, como les vuelvo a repetir, porque esto es muy importante, que esto no es un regalo, sino es una lucha encarnizada, prácticamente insistente, de los pueblos indígenas por lograr un reconocimiento. Claro. Lo que se consigue con el Estado plurinacional. Sí. Entonces esto es de lucha, es de persistencia, no histórica. Y bueno, eso sucede con Bolivia. Pero y bueno, Esteban, sí, un gusto en saludarte. Perdón que te interrumpa también, Hassan, pero ya que estoy tan interesado en lo que estás contando y que tú también, junto con tu labor como escritor, me parece que eres un hombre de un amplio conocimiento histórico de lo que es esta problemática, ¿cómo estás observando, cómo estás mirando el advenimiento de Pedro Castillo, presidente del Perú? ¿Un fenómeno similar al que pasó en Bolivia en su minuto con la llegada de Evo Morales, o lo ves también como un fenómeno porque entendemos de que la sociedad peruana es muy distinta en algunos aspectos de la boliviana, que puede ser diferente también? Sí, también bueno, y Perú históricamente desde José Carlos Mariátegui, ¿no? Este famoso escritor José Carlos Mariátegui, sería bueno que se estudia también, ¿no? Me parece que en Chile hay estudios latinoamericanos, entonces él hablaba de todo este sector indígena, ¿no? Siempre marginado, de todo lo que se llama la sierra, este enfrentamiento entre sierra y costa, entre Lima y las provincias, y eso se ha reeditado en las últimas elecciones, donde la mayoría de la Lima estaba apoyando a Keiko Fujimori, y Pedro Castillo tenía un voto más de provincia. Y justamente en la provincia aymara de Puno tuvo un apoyo mayoritario. Por lo tanto, se ve difícil porque está... bueno, las fuerzas, ¿cómo podemos llamarles? De derecha, conservadoras, pro-neoliberales, no sé, liberales, no sé, se van a oponer. Ya han vacado, como dicen ahí los peruanos, al presidente como Kuczynski, Vizcarra, tiene una representación en el Congreso, aunque han perdido fuerza, pero es un poder económico también, ¿no? Un poder económico, un poder político que todavía lo tiene. Nos recordemos que sacó un apoyo importante Keiko Fujimori, ¿no? Sí. De tal manera que tienen apoyo político y no va a ser fácil, ¿no? Lo van a seguramente buscar vacar también, es decir, bueno, darle como un pequeño golpe, ¿no? De Estado, sí, como han hecho con nuestros presidentes. Va a ser una situación, va a ser difícil llegar a un acuerdo, además que hay mucha demonización del partido Perú Libre, que es con el partido con el cual fue Pedro Castillo. Pero bueno, perdón, no quería solamente terminar esa idea. Por favor, sí, es muy interesante la reflexión. Muy bien. Viendo recién, además, me encanta Pedro Castillo y estamos igual preocupados. Fue hasta Piñera a la asunción del poder. Sí. Nos llamó poderosamente la atención. Sí, Perú tiene un problema precisamente que es mucho más polarizado, porque ahí las fuerzas de la derecha tienen un poder, sobre todo porque había muchas víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso, claro. Y entonces igual tiene un caudal de votos muy importante, que es distinto que Bolivia, donde la derecha es mucho más débil. Pero quería volver a Chile, preguntar, porque tiene como varios libros escritos sobre la experiencia de la infancia en el Sename, en la ciudad de Arica, como esa cuestión de ser aymara en Chile es muy distinto que ser aymara en Perú y en Bolivia, y quería saber un poco más de eso. Sí, en efecto, yo me he dedicado ahora a escribir literatura. Después de los 40 antes me puse a viajar, a leer bastante, a conocer nuestra realidad. Justamente me fui a Bolivia para profundizar mi conocimiento del mundo aymara. Como también les digo, tengo familiares allá. Y bueno, y he empezado a escribir literatura, escribiendo sobre que tiene mucho de mi propia persona, pero también de mi familia. Entonces, escribiendo una saga, que ahora estoy escribiendo. El primer libro sería Vestigios de Montañas, un viaje a la historia de una familia aymara, que cuenta la migración interna de los aymaras y las aymaras, y cómo en esa migración interna, bajando del altiplano a la costa, la familia se va desintegrando.
va renunciando a mucho de su cultura, a su lengua, para poder significar en la cultura prooccidental, ¿no? Que se desarrolla más en la costa, cuando todavía no se reconocía a los pueblos aymaras, y bueno, de manera despectiva nos tachaban simplemente, pero de manera despectiva, ¿no? Porque tampoco es malo, nos tachaban de boliviano o peruano y punto, ¿no? Claro, porque desde 1929 Arica pasó a ser parte, ¿no? Formalmente de Chile. Claro. Y ahí, bueno, ya hubo un proceso de chilenización, de nacionalización. Este segundo libro, Murallas de Piel y Silencio, Fragmento de Días y Noches, sería como el volumen 2 de este personaje que se llama Eliseo, y cuenta la historia, ¿no? Luego que la familia bajó a la ciudad, su mamá tiene que trabajar de temporera. Las temporeras son los que cosechan aceituna en el valle de Azapa, y bueno, ese trabajo también lo hacía y lo hacen en los pueblos indígenas, también emigrantes de Perú, de Bolivia, Juan, y también de los mismos migrantes. Esta saga... Y esta es la historia del Sename. Perfecto. Sí, Ahí está la niño historia del Sename. Ok. Sí, esta es la historia del niño aymara que estuvo en el Sename durante 7 años más. ¿Y esta saga es ficcionada o es realidad? Bueno, como ustedes saben, la historia nunca es completamente real, ¿no? Siempre hay un aspecto de ficción, pero está novelada, ¿no? El propósito es como una novela. Perfecto. Sí, pero está basado en sería una novela biográfica, no sé si vale el término, es que ahora con los géneros que sí. es así, ¿no? La vida personal y por último, es ficción. Exactamente. Y por último, mientras dure la vida, episodios que narra ya a Eliseo, se llama el personaje, que por sus caminares en Europa, en Centroamérica, en Latinoamérica. Y bueno, y ahí estamos escribiendo porque esto va a tener 3 tomos más, serían 6 tomos, ese proyecto, y ahí termina, ¿no? Digamos, toda la experiencia, que también es la experiencia de mi vida, puedo decir así, ¿no? Pero tratando de trabajar con un lenguaje, una estética en el lenguaje, y hacerlo también en un registro poético en algunas partes, sí. Meter también el aymara, como en este libro que metemos el aymara también, ¿no? En algunos pasajes. Generalmente en Chile y tampoco en Bolivia, curiosamente, muy pocos leen aymara, ¿no? Se usa más para el comercio, el intercambio, la familia, más para estar en la casa, pero oral? La literatura, sí, no, también escrito, de hecho, sí, más oral que escrito en la práctica, sí. Perfecto. ¿No? Hay una novela que lo estoy buscando, que se escribió totalmente en aymara, que está en Bolivia, y acá en Chile tenemos a 2 hermanos, Pedro Pablo Mire, que falleció el año pasado, y Juan Carlos Mamani, que escribe en bilingüe, poesía. Y bueno, el campo literario aymara yo lo estoy estudiando ahora, y somos todavía muy pocos autores. Sin embargo, estamos estudiando y tratando de impulsar también, ¿no? Lo que yo llamaría el campo literario aymara, ¿no? Siguiendo esta teoría de Pierre Bourdieu. Sí, bueno. Muy bien. Me escriben varias personas desde justamente el norte de Chile, específicamente mi amigo Felipe Torrealba, dice: Caquena, al pie de los Payachatas, hermosos bofedales junto a los Apus. Porque está cerca de 2 volcanes, ¿verdad? Bueno, y me dicen también que, claro, tu nombre en Arica, por ejemplo, es muy conocido de Juan Jacobo, justamente. Así que quisimos traer un poquito de esta cultura aymara también a nuestro programa La Voz de los que Sobran, y vamos a seguir. Yo voy a comprar tus libros, a ver si los encuentro por acá, por Santiago. Sí, yo también estoy muy interesado. ¿En algún lugar, Juan Jacobo, para cerrar? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Tenemos en nuestro Facebook, tenemos Palabra Comprometida Ediciones. Palabra Comprometida. Y también en Instagram, pero el Facebook. Perfecto. Tal cual, aparece en el Facebook, aparece ahí unas manitos, bueno, unas fotos, y Palabra Comprometida Ediciones, no hay otro Facebook con ese nombre. Palabra Comprometida Ediciones, nos interesamos en leer los libros de Juan Jacobo, me parece maravilloso, así que vamos a leer tu historia con muchas ganas. Un abrazo para ti, hacia el norte se va ese abrazo bien fuerte para todo el pueblo aymara también, y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en televisión y en redes sociales, y por supuesto en la radio, en la 94.5, nos vamos con Canciones con Historia.